Bueno, es un plan, como bien ha dicho Rafa, que estamos los 5 ayuntamientos, que agradecemos mucho a la Diputación de Valencia porque es uno de los 3 primeros que empezaron hace 2 años. La Diputación quiso relanzar estos planes de gobernanza y competitividad turística para un poco de poner en recursos, poner en valor lo que tienen los municipios y bueno, y que nos sirva para hacer producto turístico y sobre todo que el sector turístico se estabilice y cree economía en los pueblos que nos hace falta. Entonces, por eso se pensado en un montón de iniciativas, que Rafa ha descrito algunas. Este año hemos hecho un sendero que une los 5 municipios, el año pasado se hizo la ruta BTT que une los 5 municipios. Y bueno, la verdad es que este último año ya nos toca trabajar más con los empresarios, de hacer producto, de relanzar los negocios, y es una labor más de promoción, elaboración y difusión. La verdad es que estamos pues tanto a la Diputación como a la Agencia Valenciana de Turismo, porque es una cantidad importante de dinero para hacer cosas. Sí que se han hecho unas pequeñas actuaciones en cada pueblo. Chelva ha hecho lo de los refugios, ahora compró una réplica de los Sillasaurus que tiene, que está en la Ciudad de las Artes Ciencias y que luego irá a Losilla. Titaguas estamos con las rutas de patrimonio cultural urbano y natural, en torno a un proyecto que hay de Simón de Rojas, de un museo. Benajever sobre todo se ha centrado en las aldeas, en las rutas que unen entre los pueblos y las aldeas, y bueno, y este Parque de los Sentidos. Y Tuéjar ha hecho una ruta fluvial desde el pueblo que va hasta el Azubo del Plantío, ¿vale? Entonces pensamos que es muy importante todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y que en definitiva lo que queremos con esto es impulsar el sector, que nuestros pueblos tengan más potencial turístico y tengan pues eso, más recursos, que este puede ser uno, o lo que sea en cada pueblo, y sobre todo, en definitiva, que el Alto Turia se conozca más y que, bueno, ya creo que con lo que estamos haciendo de promoción, marketing y las redes sociales se está conociendo más, pero que en definitiva lo que hemos dicho siempre y estamos diciendo que si al final de todo esto llega a los empresarios y hay más visitas, más alojamiento, más comidas y otras actividades, pues entonces habrá tenido su fruto este plan, que es lo que queremos. Entonces este año, que es el último, vamos a darlo todo para que ya salga todo en valor y se disfrute todas estas inversiones y que los empresarios estén contentos. O sea que es una actuación más y bueno, dar las gracias a Benajever, que también está trabajando mucho en todo este proyecto, ¿no? Y bueno, espero que disfrutéis mucho. Muy bien. Gracias, parece tomar.